Patrick ha asistido a veces con la mirada baja al relato de los crímenes. Los cortes proferidos a los menores le provocaron la muerte. Soportando la contundencia de la fiscal. Eso no es un arrebato, eso es una actuación fría, calculada y premeditada. Escuchando los propios mensajes que mandó a un amigo jactándose de lo que había hecho. Episodios como: qué risa, los niños no corren cuando les voy a matar. La defensa alega problemas de salud mental, una especie de amnesia parcial. Desgraciadamente para él y para los demás también, tiene un daño cerebral que predetermina la conducta. Así quiere rebajar las penas, pero la fiscalía y la acusación han sido muy claros. No tiene ninguna patología. Es una persona absolutamente sana. Hay que tener sangre fría. Ya lo ha dicho el Ministerio Fiscal, no podemos confundir maldad con enfermedad. Piden para él 2 delitos de asesinato por las muertes de sus tíos y 2 prisiones permanentes revisables por las de los niños. Un olor a descomposición llamó la atención de un vecino del hasta entonces tranquilo municipio de Pioz, en Guadalajara. Cuando los agentes se adentraron en aquel chalet de la urbanización La Arboleda, el pasado 18 de septiembre, se encontraron con un escenario de novela negra. Los cuerpos de los inquilinos, un matrimonio de origen brasileño y sus 2 hijos, aparecieron degollados, descuartizados y metidos en bolsas de plástico cerradas con cinta americana. El principal sospechoso y ahora asesino confeso se entregó a las autoridades hace apenas unos días, acaparando la atención de los medios de comunicación ante la brutalidad de lo sucedido. Esta noche, nuestra crónica negra analizará las claves del caso del descuartizador de Pioz. Son absolutamente aterradores. Efectivamente, el domingo 18 de septiembre se hallaron los cuerpos descuartizados y metidos en bolsas de un matrimonio y sus 2 hijos, todos de nacionalidad brasileña. La Guardia Civil había acudido al chalet de La Arboleda, alertados por un vecino que llevaba un tiempo percibiendo un mal olor que parecía tener su origen en esa vivienda concreta. La ausencia de no ver luz, nada más que aquí una luz de una habitación. Sospechaba de que el pan, él solía salir al muchacho, le traía algún bollo o lo que fuera, entonces le sospechaba eso, pero sospechaba de que algo pasó, o sea, que no los veía, se habían ido o lo que fuera. Entonces ya ese muchacho, al decirme anoche que aquí pasó algo, ya actuamos. Cuando los agentes entraron en el salón, encontraron varias bolsas de plástico cerradas con cinta americana que desprendían un líquido pestilente. Sin saber aún de qué se trataba, al abrir una de las bolsas, encontraron un torso humano junto a un pantalón vaquero. El estudio forense desveló que los asesinatos se cometieron un mes antes, en agosto. Los niños no habían sido descuartizados, pero sí degollados al igual que sus padres. José Manuel, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De quién hablamos exactamente? Pues las víctimas no eran realmente dueñas del chalet, sino inquilinos, y rápidamente, por cómo aparecieron los cuerpos, se pensó en un principio en un ajuste de cuentas, porque se comentaba además que la familia llegó a España huyendo de Brasil, pero luego se vio que esa hipótesis no tenía ninguna base. El matrimonio estaba formado por Marcos Campo Nogueira y Janaína Santos Américo. Los 2 tenían 39 años y se habían casado en 2013. Fue precisamente en esa época cuando viajan a España para empezar una nueva vida, buscar un empleo estable, y los niños eran María Carolina, de 4 años, y David, un bebé de solamente 1 año. Este niño además era el único que había nacido en España. En el momento en el que se produjeron los asesinatos, Marcos trabajaba en un bar. María Carolina, de 4 años, y David, de solo 1 año.
En su momento se hizo alusión a la posible relación del matrimonio con el narcotráfico, ¿no? Sí, en esa época se pusieron sobre la mesa muchas hipótesis, pero los familiares negaron todo en su momento. Aún así, la posibilidad de un ajuste de cuentas se siguió estudiando durante los primeros días. Se pensaba en el viaje relámpago desde Brasil de un sicario, de 2 sicarios, que habrían matado a la pareja y a sus hijos y luego se habrían marchado. El hermano de Marcos, por su parte, hacía mucha referencia a cierta dificultad económica que llevó al fallecido a pedir un dinero que creía que no pudo devolver y por lo tanto pensaba que podía estar ahí el motivo de aquellos crímenes. Tenía también otra sospecha, que Marcos se hubiera enterado de algo y que lo mataron precisamente para que no hablara, y señalaba muchas veces al restaurante en el que trabajaba su hermano como posible enclave donde se inicia el problema. Todo cambia en esta historia cuando aparece en escena un quinto personaje. Un quinto familiar que había convivido con las víctimas y que huyó a Brasil de manera repentina 2 días después del descubrimiento de los cadáveres. El sospechoso era Patrick Nogueira, sobrino de Marcos, de apenas 19 años. Me imagino que la investigación daría un vuelco a raíz de este descubrimiento, ¿no? Claro, en ese momento comenzaron a cuadrar todas las piezas. Patrick había viajado a España en marzo porque en Brasil había tenido problemas con la justicia, entre otras cosas por apuñalar a un profesor, y se refugió con su tío en la vivienda que tenía alquilada en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Pero parece que la relación se volvió tensa porque Patrick se enamoró de Janaína, empezó a acosarla constantemente y el matrimonio llega a un punto en el que decide abandonar la capital de España para distanciarse del sobrino, y es por eso por lo que se instalan en Pioz. Pero él localiza a la pareja, de hecho la geolocalización de su móvil lo sitúa en el chalet el 17 de agosto, que es la posible fecha de los asesinatos, y con toda esa información parecía clara la implicación del sobrino de Marcos, pero todavía era necesario detenerlo para poder interrogarlo y comparar sus huellas con las recogidas en las bolsas de plástico. La Guardia Civil ha obtenido multitud de indicios razonables, así como pruebas indubitadas de que François Patry sería presunto autor de los hechos. Pero la extradición no era posible. No era posible porque no existe un convenio con Brasil en ese sentido, y las autoridades españolas, a pesar de haber dictado una orden de busca y captura y detener además a un sospechoso de un cuádruple crimen, no podían echarle el guante. En Brasil, según algunos medios de comunicación, sí que lo detuvieron, pero tras tomarle declaración volvieron a dejarlo en libertad. ¿Qué pasos se dieron tras la llegada de Patrick a Madrid? Patrick llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas el 19 de octubre. Seguramente se entregó ante la posibilidad de ingresar en una cárcel brasileña donde su situación hubiera sido obviamente mucho más complicada. Nada más llegar, el presunto asesino fue detenido por agentes de la Guardia Civil y fue conducido a la comandancia de Guadalajara, donde varios ciudadanos de nacionalidad brasileña le esperaban para increparle. Aunque aún tiene que declarar ante los juzgados de Guadalajara, de momento ha confesado ser el asesino del matrimonio, el asesino también de los niños, aunque no ha dado más detalles del cómo y del por qué lo hizo, apuntando solo a que llegó a la casa, le abrieron voluntariamente la puerta y cometió los crímenes. Tal y como apuntan las pruebas, Patrick mató primero a Janaína, a los niños, y esperó a que llegara Marcos, que no estaba en casa en aquel momento. A su regreso lo torturó, lo mató y después se pasó la noche descuartizando los cuerpos de los adultos, metiéndolos en bolsas y limpiando la vivienda. Juan Jesús Reina, comandante de la UCO de la Guardia Civil. Respecto a la hipótesis, que hablamos de hipótesis, de cómo pudieron ocurrir los hechos, sí que podemos decir que los asesinatos se pudieron cometer de una forma secuencial. De igual forma, y respecto a multitud de datos que han salido respecto al escenario del crimen, sí que podemos confirmar que los cuerpos aparecen envueltos en bolsas, precintados, que los de los adultos estaban cortados y, por último, que sí que hubo una intencionalidad de hacer desaparecer indicios y pruebas de la escena del crimen. Los medios de comunicación apuntan a que la Fiscalía pedirá prisión permanente revisable, pero de momento Patrick ha ingresado en la cárcel madrileña de Alcalá Meco de manera provisional y sin fianza, acusado de los 4 asesinatos con el agravante de alevosía en la muerte de los 2 niños. ¿Se pone usted, por favor?
Sereno y frío, así se ha mostrado el presunto asesino de Pioz en su declaración. François Patrick Nogueira Oita. Un testimonio calculado para intentar una rebaja de su condena. Este era su primer golpe de efecto. La única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón, porque no hay más cómo cambiar las cosas. Y no las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciono. Llama manera de funcionar a su actitud criminal. Está acusado de matar y descuartizar a 4 familiares, pero se remonta a sus problemas en el colegio para justificarse. Me han pegado, me han humillado, me han arrastrado por el pelo, por el patio, en la escuela, me llamaban de maricón, me han escupido en la cara. La verdad, el alcohol, puedo decir que ha sido mi único amigo, es lo que me ha acompañado desde los 10 años. Y Nogueira sigue justificándose. Según él, el origen de su ira es una mala relación con una de sus víctimas, su tío Marcos, por temas económicos. Le dejé de hablar justamente cuando me amenazó de denunciarme a extranjería porque yo estaba ilegal si yo no le diera 6.000 euros. El acusado idea su crimen cuando, según él, su tío lo critica ante su familia. Exactamente el colmo, porque fue en ese momento que me dije a mí que no se va a quedar así. Por primera vez da detalles de sus agresiones. Nogueira busca atenuantes y las recuerda para decir que su tía le mordió primero y su tío se resistió. Me fui a por su dirección y me mordió la mano. Y cuando me mordió la mano, le clavé en el cuello. Él intentó quitarme la navaja, forcejeamos y caímos al suelo. El acusado solo ha contestado a las preguntas de su abogada. Ha llegado a decir que tras el crimen se fue a Brasil para despedirse de su familia y no para huir. Se ha presentado como arrepentido y ha evitado referirse al asesinato de sus sobrinos, de los que se mofó por WhatsApp tras acabar con su vida. A sus 21 años no se considera un asesino, sino un chico con problemas de conducta que no sabe controlar su impulsividad. No he elegido ser de esta manera, no puedo remediarlo. Vamos, nos viene a decir que si es un psicópata y actuó como un criminal es porque no tenía otra opción. Claro, es Sintió un impulso interno que no pudo controlar. Yo creo que es una excelente y brillante maniobra defensiva. Yo felicito encarecidamente a la abogada, a la letrada de este procedimiento, porque nos ha sorprendido a todos y ha dado una versión, pues bueno, inesperada de este sujeto. Ahora, no se mantiene. Susana, esto no se mantiene, es decir, hay una serie de contradicciones tan llamativas, tan importantes. Fíjate que yo en un principio incluso hablé y lo publiqué, y ahí está, un vídeo que yo hice sobre la posibilidad de que fuera un enfermo mental grave. Conforme han ido pasando los acontecimientos, conforme he ido viendo la evolución del caso y conforme he ido recibiendo noticias, me cuesta más creer que este personaje sea un enfermo mental. Es un psicópata, ¿no? Pero yo creo que tiene un trastorno lúcido de personalidad y que es capaz de comprender la diferencia entre el bien y el mal y actuar conforme a esa comprensión. Por tanto, sería plenamente imputable y responsable de los actos que ha cometido. Ayer decíamos que hay 4 informes forenses, todos coinciden en que es un psicópata, que es una persona que no siente ninguna empatía, bueno, es de una maldad y de una frialdad tremenda, pero el de parte, el que presenta a su abogada, lo que viene a decir es que bueno, tiene ahí una tara, una anomalía, que es lo que no le permite discernir entre el bien y el mal. Claro, pero fíjate, esta supuesta presunta, bueno, perdón, supuesta no porque es real. Hay una serie de alteraciones en las pruebas que se le han practicado, que creo que ha sido una resonancia nuclear magnética y una tomografía por emisión de positrones, un TEP. Eso es real, está ahí. Ahora, el problema está que hacer un salto en el vacío diciendo que esas alteraciones, esa disminución de la captación de una serie de sustancias que se le dan, es lo que explica la conducta de este sujeto y que le hace un ser un poco más o menos que al pairo al albur de lo que en ese momento ocurra, no. Es complicado. Este sujeto lo que tiene es una serie de alteraciones que probablemente si hiciéramos esas pruebas en 100 sujetos en Madrid, a lo mejor las tendrían otras muchas personas, que ni son delincuentes, ni tienen ninguna alteración, ni tienen ningún... Para ser precisos, Patrick Nogueira, o más bien su defensa, dice que él sí que sabe lo que está bien y lo que está mal. Él sí que lo sabe. Sí. Lo que va a defender en sala es que él no puede elegir ser de otra manera. Y como dice el doctor, el titular es contundente, el argumento de defensa está ahí. Ahora falta lo más complicado, demostrárselo a un jurado popular. Mira, yo con todo el profundo respeto que me merecen estas valoraciones, fíjate, esto dentro de 40 años, 30 años, sería a lo mejor muy asumible. Y probablemente lo que hoy se está planteando sea alguna práctica habitual. En este momento esto es un futurible, esto es una especie de brindis al sol. Decir que este sujeto, insisto, porque tenga alteraciones en la tomografía de emisión de positrones o en la resonancia nuclear magnética, es inimputable, que es lo que se está diciendo, o
que tiene muy mermada las bases psicobiológicas de la imputabilidad porque ha perdido la libertad, que es lo que se dice, esto, yo insisto, creo que científicamente no se sostiene. Todo esto